Ahora sí, vamos a retomar el contacto con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana. Habíamos tenido algún problema técnico. Ministra, volvemos a conectar con usted y preguntarle quizás por los elementos medulares, ahora sí, de este ya no es proyecto, es ley. Lo primero que yo le preguntaba, esta pensión para los familiares, para los hijos, hijas menores de 18 años, hijos de mujeres que lamentablemente fallecieron producto de la violencia de género y también de suicidio relacionado con este tema. Cuéntenos si podemos profundizar en este tema, en este punto. Así es. Este es un punto que puso sobre la mesa el Ejecutivo y que consta de una pensión de 160.000 pesos. Sabemos que el monto puede ser mayor y por eso esperamos el respaldo de los parlamentarios durante la tramitación de la ley de presupuesto. Esto es un inicio. Es la primera vez que el Estado toma como parte de la seguridad social la violencia contra las mujeres. ¿Y cómo se accede a esta pensión de reparación para hijos e hijas de víctimas de femicidio? Bueno, en primer lugar, el Ministerio de la Mujer, a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, emite una resolución fundada en la que se califica como posible femicidio consumado. Eso entra al circuito intersectorial del femicidio y eso permite que el Instituto de Previsión Social, como parte de la seguridad social, inicie el pago a los niños y niñas hijas de las víctimas de femicidio a través de una cuenta individualizada a su nombre, es decir, una cuenta del niño o niña. Esto de comprobarse que no fue un femicidio, cosa que quiero decir que no nos ha pasado nunca en 10 años que se nos revierta la calificación, sino por el contrario, como está pasado estos días, lo que sucede es que hechos que no fueron investigados en su inicio como femicidio, como el caso de Nayara Vid, el caso de Silvana Garrido, como el caso de Fernanda Maciel, luego se revierten. Y por lo tanto, entonces, emitida esta resolución, se accede al Instituto de Previsión Social y el Instituto de Previsión Social inicia el pago. Si se revirtiera mediante una resolución judicial, se termina el beneficio. Sí, también un elemento que creo que es fundamental, ¿son 160.000 pesos por hijo, por hija, o es en el global? Para entender también ese elemento que no es menor. Así es, el receptor del beneficio es el niño o niña y por lo tanto es por hijo o hija. Claro, una persona, por ejemplo, una mujer lamentablemente que haya fallecido en estas condiciones, tiene 2 hijos, una hija, recibe 320.000 pesos, 160 por cada hijo. Así es. Y quisiera poder referirme a 2 puntos que fueron polémicos en la tramitación, pero que logramos subsanar a través del diálogo, lo que permitió que este proyecto de ley fuera aprobado sin votos en contra, incluso de quienes en algún momento presentaron objeciones. Recordemos que hace unas semanas incluso se dijo que íbamos a crear niños privilegiados. A lo que respondimos que era bastante rudo decirle privilegiados a los niños que han sufrido la muerte de su madre. Los elementos que pudimos subsanar, en primer lugar, les causaba ruido que fuera el Ministerio de la Mujer el que lo señalara. Como decía, esto es un beneficio de seguridad social y por lo tanto pusimos muy claramente que esta calificación para la pensión no tiene nada que ver, corre por otro carril que lo judicial. Y que si tuviéramos que esperar a que hubiera una sentencia ejecutoriada, es decir, que terminara el juicio de 4 años, perdemos 4 años de poder apoyar a esos niños, porque independiente de lo que salga en la sentencia, ellos ya perdieron a su madre. Y en segundo lugar, que probablemente dejaríamos a los más desprotegidos fuera, que son los hijos e hijas de una víctima de femicidio, pero en los casos en que el agresor se suicida. Porque eso es bastante común y ahí lo que vemos es que como no hay persona a la que acusar, porque hay un suicidio, no se inicia juicio, entonces los dejaríamos fuera. Esa fue una forma de subsanar. Y lo segundo, que quiero señalar, que nos dijeron que aquí nos estábamos dedicando solo a los hijos e hijas de víctimas de femicidio y que existen muchos más otros tipos de huérfanos, lamentablemente, por otros delitos violentos. Y ahí quiero señalar, en primer lugar, que por una cuestión de reglamento, cuando uno presenta un proyecto de ley se tiene que atener a su idea matriz. O sea, se puede indicar y hacer comentarios y agregaciones, pero tienen que ir de acuerdo a la idea matriz, y la idea matriz era respecto a las víctimas de femicidio. Y en segundo lugar, nos comprometimos a poder apoyar también desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género uno de los proyectos de ley que la ministra Toá, en acuerdo con el senador Coloma y también con el presidente de la Cámara, Vladimir Mirosevich, ha puesto en la agenda de seguridad, que es la creación del sistema de víctimas, para que ahí podamos abordar la cuestión de los otros niños que por otro tipo de delitos, no de violencia contra las mujeres, también necesitan apoyo. También hay otros elementos bien importantes a poner en atención, a subrayar, ministra, por ejemplo, a las víctimas de femicidio frustrado.
por ejemplo, derecho a protección del trabajo y otras medidas, no solamente, lamentablemente, insistimos en el punto de las mujeres que fallecieron y sus descendencias, sino que también a las mujeres que han sufrido violencia, no se fue frustrado, afortunadamente uno dice, no se consumó, pero obviamente que quedan consecuencias. ¿Cómo se les protege a ellas? Así es, además de todo lo que tiene que ver con los mecanismos de protección a víctimas, a las sobrevivientes de femicidio frustrado hoy le estamos añadiendo otra capa de protección, como a través del fuero laboral. ¿Por qué? Porque el proceso de reparación involucra, por ejemplo, asistir a terapia, asistir a entregar declaración, asistir incluso a careos, a reconstituciones de escena, todas cuestiones que, de no tener un empleador que quizás esté comprometido con este proceso, pueden dañar la autonomía y la estabilidad económica de la sobreviviente y, por lo tanto, incluso condicionar que lleguemos a éxito con el juicio. Y, por lo tanto, aquí estamos protegiendo tanto la persecución penal, es decir, los objetivos del Estado de Derecho, como también el bienestar de la sobreviviente. También la figura de este acceso preferente al sistema de protección social, ministra. Así es, el sistema de protección social son los mecanismos que entrega el Ministerio de Desarrollo Social y que tiene que ver con distintos beneficios o posibilidades a través de sus distintos subsistemas de seguridad y oportunidades, distintos subsidios, y por lo tanto estamos agregando un vector de protección, es decir, así como se considera si alguien es cuidador o es madre soltera, porque hay un criterio de madre ausente para poder entregar un beneficio. Bueno, estamos agregando otro que es haber sido víctima de violencia contra las mujeres, porque se entiende que ahí hay una afectación especial y que se requiere el apoyo del Estado. Sí, ministra, ¿cómo va a ser el procedimiento de calificación de condición de víctima? ¿Cómo se va a trabajar en ese tema? ¿Quién lo va a trabajar? Un elemento que es bien importante para ir despejando muchas veces las críticas que se decían en torno a proyectos o a leyes de este tipo. ¿Cómo se va a realizar este procedimiento de calificación de condición de víctima? Bueno, esta calificación de condición de víctima está de acuerdo a lo ya dispuesto en el Código Penal. No lo escuché, perdón, ministra. Es decir, que son las personas que pueden tener patrocinio. Está de acuerdo a lo dispuesto en el Código Penal, es decir, los familiares directos. Ya. Perfecto. Ministra, la quiero cambiar de tema, salir de esta ley de reparación a víctimas de femicidio y familias y familiares. La situación del jugador de Colo-Colo, Jordi Thompson, la reacción que ha tenido, o por lo menos los comunicados que hemos conocido de Colo-Colo, de apartar al jugador del plantel, el comunicado que es bastante más duro, que es del Club Social y Deportivo Colo-Colo, que dice que la situación del jugador es insostenible, que permanezca en el club. ¿Cuál es su reacción como ministra de esta situación que no es primera vez que ocurre con este deportista? Y la reacción del club, obviamente. Ni con este deportista ni con otros deportistas. Hemos tenido también los casos de Leo Valencia, Palacios en el mismo Colo-Colo, y puedo seguir. Lo que quiero decir es que, en primer lugar, no se necesita una ley especial. Aquí no se necesitan cambios reglamentarios o alguna acción legislativa para que instituciones de derecho privado, tales como las sociedades anónimas deportivas, sus ámbitos de gestión, y más allá de cuál es la sociedad anónima y cuál es el club, instituciones, tales como los clubes de fútbol, los equipos, que mueven tanta pasión, que son referente para tantas personas, tomen una acción relevante respecto a la erradicación de violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pueden hacer. Quiero recordar que en el caso del jugador brasileño Dani Alves, también actualmente en la cárcel, la reacción del equipo Pumas fue inmediata. Claro, lo despidieron. Sin dudas. Así es. Y aquí lo que estamos viendo, no sé bajo qué consideraciones, ahí me imagino que ellos podrán explicar, es en primer lugar que hay una reacción del entorno del equipo que tiende a justificar o a bajarle la importancia a algo que, quiero recordar, no es un problema de rendimiento deportivo o de frustración deportiva, no es un problema privado, es un delito. Es un delito que debe ser perseguido penalmente. Nosotras hemos puesto a disposición la voluntad del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, pero entendemos que la familia tiene representantes privados, lo que respetamos, pero lo que estamos llamando es a las instituciones a tomar un posicionamiento y a tomar un rol en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y aquí hay un punto que me parece relevante, porque en este caso estamos hablando de este jugador, pero ha ocurrido antes con otros jugadores de todos los equipos. Y ahí creo que hay que preguntarse también
cuál es el modelo formativo que están recibiendo estos jóvenes. Es decir, la mayoría de ellos pasan mucho más tiempo en la institución deportiva que con sus familias o entornos directos. Son criados, educados en la institución deportiva. Y por lo tanto cabría preguntarse qué pasa. ¿Qué pasa? Que hay casos reiterados. Quizás hay algo ahí que hay que ajustar. Ministra, también hay que subrayar también otro elemento. Aquí estamos hablando de una institución, por ejemplo, Colo-Colo. O sea, es el club más popular del país. Debiesen predicar con el ejemplo. Esto sirve de ejemplo, la sanción que se tome. Yo soy colocolina. Sí, no, sí sé que es colocolina, por eso. Pero no solamente por eso, yo no soy colocolino, pero eso da igual. En el fondo, el club que es más popular de Chile. Aquí están puestas todas las miradas respecto a lo que haga o no haga el club. Ahí uno se imagina, y usted le pido su opinión como autoridad, que es incluso es más relevante lo que diga y lo que haga el club, tomando en consideración todas las miradas están puestas acá y lo que haga, la señal que se envía hacia afuera respecto a este jugador, insisto en el punto. No es primera vez que ocurre con Jordi Thompson. A mí me llamó la atención, yo fui al partido de la Católica con Colo-Colo el fin de semana y me llamó la atención, conociendo el hecho anterior, que estuviera calentando con el equipo. Uno ya decía, pero aquí ¿qué pasa? Y conocemos esta información. Es más relevante incluso tomando en consideración lo que usted mencionaba, el nivel de popularidad y cómo las miradas están puestas en Colo-Colo, la decisión que toma el club. Bueno, así como los clubes asumen que tienen una responsabilidad social, por ejemplo, cuando le ponen cláusulas de comportamiento a los jugadores, porque saben que su conducta impacta en las de miles de niños y jóvenes. Yo me pregunto por qué tienen cláusulas de comportamiento que son restrictivas, por ejemplo, respecto al carrete. Debiesen extenderse a este tipo de casos. Es un delito. Eso es algo que está a la voluntad de la Sociedad Anónima Deportiva y lo que puedan hacer, pero lo que yo me pregunto como ministra de la Mujer y Equidad de Género es qué señal quieren entregar, porque aquí lo que vemos es que se está aminorando la importancia de algo que es un delito. Nos podemos preguntar, ¿ocurriría lo mismo si fuera un delito tal como el robo de un auto u otro tipo de delitos, un accidente automovilístico por imprudencia? ¿Por qué en el caso de la violencia contra las mujeres se le baja el carácter de delito? Hay un jugador que dice, no, esto es una cuestión privada, hay otro que dice, esto es un problema de a dos, retrocediendo muchos años en la comprensión de la violencia contra las mujeres y en el fondo todos se lavan las manos y yo creo que tienen la oportunidad de tener un rol activo. Y en ese punto, ¿qué le parecen las declaraciones también del técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros? Ayer lo escuchamos, me tocó escucharlo a mediodía en directo, en Noticiero Mediodía aquí en el canal. Y a uno le llama la atención cuando él habla que los dos son culpables, otros elementos, aquí hay una relación enfermiza, un poco de lo que usted hablaba, aquí hay un tema de cultura respecto al tema, de saber manejarse. Uno dice, es el director técnico, una persona que supone que maneja el grupo, y con ese nivel de falta de manejo en temas tan sensibles. ¿Qué le parece a usted las declaraciones de Gustavo Quintero respecto al caso de Jordi Thompson? Bueno, como ya he dicho más temprano, son lamentables. Son lamentables porque nos devuelven a épocas en las que a las mujeres se les decía, oiga, pero ¿usted qué hizo para enojar? Oiga, pero usted sigue con él, no es nuestra culpa. Esa era la respuesta que recibían las mujeres cuando denunciaban. Y esa es la respuesta que se está entregando desde una institución, como tú decías, tan relevante ante la opinión pública, que tiene miles de seguidores, que probablemente en este momento hay miles de niños y adolescentes que están mirando en redes qué fue lo que se dijo. ¿Ese es el ejemplo que se quiere entregar? Ministra, también el rol del mismo club, de preparar también, por ejemplo, al mismo entrenador al momento de dar declaraciones. ¿Es rol también del club de preparar a sus mismos funcionarios al momento de dar declaraciones de este tipo? Prepararlos, capacitarlos en manejar temas como este, en manejar los conceptos, en manejar en cómo reaccionar. También es importante justamente en cómo se deja el mensaje. No solamente la reacción del club, que ya tenemos claro cuál es su opinión respecto a la reacción del club, respecto al jugador, pero también preparar, por ejemplo, al técnico y a quién vaya a servir de vocero para hablar de un tema tan delicado? Bueno, yo creo que con la exposición pública viene también la responsabilidad. Uno tiene, yo misma, cosas que quizás antes decía con total libertad porque era una ciudadana anónima, hoy no las puedo decir porque tengo una responsabilidad pública que está dada por mi cargo. Yo creo que es un llamado también a las personas que tienen la oportunidad y el privilegio de hablarle a miles de personas de tomar un rol en la violencia contra las mujeres y tomar un rol no a favor, sino en contra de la violencia hacia las mujeres.
Ministra, la quiero llevar a otro tema, la quiero llevar a un tema más político. ¿Cuál es su reflexión respecto a la salida de la ministra Ana Lidia Uriarte del gabinete? Llega Álvaro Elizalde, una figura importante, sobre todo en el último semestre en el gobierno del presidente Boric. ¿Cuál es su reflexión respecto a la salida de la ministra Uriarte por razones de salud? Bueno, en primer lugar, yo quiero lamentar que la situación de salud de la ministra Uriarte, exministra Uriarte, haya sido de tanta exposición y fiscalización. Hay otras ocasiones en que autoridades se han enfermado y se ha visto un reemplazo. Ahora ella, muy honestamente y con una lealtad a toda prueba con el gobierno, dijo: en este momento no da mi condición de salud, y dio un paso al costado. Y a mí no me queda nada más que agradecerle por todo su trabajo, por todo el apoyo, y también me permito decir que la voy a echar harto de menos porque éramos las dicharacheras del comité político. Así que la voy a echar harto de menos. Y espero que el trabajo que lleve a cabo la SEXPRES siga siendo el mismo, de apoyo al avance del programa de gobierno, de buscar acuerdos, tales como lo hemos conseguido en 40 horas, en salario mínimo, en reparación de víctimas de femicidio, para que, independiente, digamos, de la situación en el Congreso, podamos hacer avanzar al país. No tengo duda de que el ex senador Elizalde se queda uno pegado. Vaya, sí, me estoy cambiando el switch, pero que va a cumplir ese rol. Y creo que viene además con un gran background a propósito de su carrera legislativa. Sí, ministra, respecto al gabinete, ¿cómo queda el gabinete del presidente Boric? Un gobierno que asumió hace 13 meses y siempre se ha definido como un gobierno feminista. Y se lo pregunto como ministra de la Mujer y Equidad de Género. Cuando asume el gabinete del presidente Boric eran 14 mujeres y 10 hombres. Hoy día son 13 hombres y 11 mujeres. Hay más hombres que mujeres. ¿Pierde algo ese rótulo de feminista al haber más hombres que mujeres, que cambie esa conformación en un año? Bueno, evidentemente el gabinete dejó de ser paritario. Me parece que eso es un hecho indesmentible por las matemáticas de la cuestión. Pero creo que también es indesmentible que hemos hecho nombramientos paritarios en todas las empresas públicas del Estado, en todos los ámbitos de nombramiento directo del presidente, que hemos aumentado la presencia de mujeres en la alta dirección pública y así. Y a mí no me queda nada más que manifestar mi deseo de que podamos volver a equilibrar las cuestiones de acuerdo al compromiso que tenemos con la igualdad de género. O sea, me imagino que, claro, le deja un dejo de preocupación este hecho que ahora existan más hombres que mujeres en el gabinete, que no exista esa paridad. Bueno, la paridad nunca es algo que haya que dar por sentado. La ganamos para la convención. En este segundo proceso no estaba claro. Afortunadamente ayer, y aprovecho de pasar el dato, el Senado aprobó la paridad para el Consejo Constitucional, también con apoyo ahí en la tramitación de nuestra subsecretaria Luz Vidal Guiriqueo. Y por lo tanto, también en todos los ámbitos tenemos que siempre estar atentas y pendientes y apoyando los procesos de paridad en las tomas de decisiones para que podamos tener el mismo acceso que es nuestro peso en la población. Ministra Antonia Orellana, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.